Hermanos, es un pasaje que está en Efesios que quisiera tocarlo. Lo hemos tocado otras veces, pero hoy, por causa de una coyuntura, digámoslo así, quisiera que con los hermanos pudiéramos leer estos versos, que pudiéramos entender esto de parte del Señor. Efesios 3, versículo 14. Porque todo tiene que ver, ¿no? Hermano, la obra del Señor en nosotros es una obra muy real. Cuando digo que es muy real, quiere decir que es una obra que se expresa vitalmente en nuestras vidas, ¿sí? La obra del Señor consiste en que cada vez nuestra vida natural, digámoslo así, es inundada por la vida que el Señor ha puesto en nuestro espíritu cada día más, ¿sí? Nosotros como cristianos no deberíamos tener dos vidas, una vida entre comillas espiritual o religiosa, interior, no sé cómo llamarla, incluso eclesiástica, y otra vida, no sé, laboral o cotidiana o secular o familiar, lo que sea. Nosotros no tenemos dos vidas, nosotros tenemos una sola vida, que es la vida eterna que el Señor instauró en nuestro corazón, y esa vida debería o debe ir inundando cada día más todo lo que hacemos en nuestro contexto como seres humanos, ¿sí? En la medida que vamos creciendo en el Señor, esos dos contextos empiezan cada vez a unirse más, ¿sí? Al principio, cuando vamos conociendo al Señor, tenemos como esa separación, ¿no? Como si una fuera nuestra vida religiosa, interior con el Señor, la vida en medio de las reuniones, con los hermanos, ¿cierto? Pero otra vida es como decir la vida secular, la vida real, donde trabajamos, donde estamos con nuestros familiares y todo, ¿no? Y en la medida que el Espíritu va madurando en nosotros, va pudiendo tocar las áreas de nuestras vidas, de nuestros corazones, y le vamos cediendo al Señor cada vez más un poco de lo nuestro, entonces el Señor puede empezar a expresarse aún en medio de cosas que pensaríamos nosotros nunca deberían estarse mezclando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces nuestros trabajos, nuestro ejercicio, nuestra vida familiar, ¿sí?, es nuestra misma vida espiritual también. Debería ser cada vez más, ¿cierto? Y esa es la vida que el Señor va haciendo en nosotros. Nos va haciendo cada vez más reales, vitales, ¿cierto? Y eso hace que nuestra vida se exprese en el Señor cada día más. Así son todas las realidades que nosotros practicamos. Vienen del Espíritu y se manifiestan afuera, ¿cierto? Lo que se manifiesta afuera no es otra cosa sino lo que hay adentro en nuestro espíritu y en nuestro ser. Y esto en todos los aspectos, aún en los aspectos, digámoslo así, de vida de iglesia, ¿sí? Aún la vida de iglesia debe ser un fruto de una revelación interna en nuestro espíritu, ¿sí? No debería ser algo que, como a algunos de mis hermanos oraban ahora, que considero que todo el Señor nos va ayudando, para entrelazarnos a todos en espíritu. No debería haber solamente, digámoslo así, un conocimiento intelectual de las cosas, ¿cierto? Y tratar de ajustarnos a lo que entendemos. No es así como hace el Señor, sino más bien que esa realidad que se va expresando en nuestro interior nos va haciendo comprender lo que vivimos, ¿sí? Fíjese que cuando la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, ya estaba el Espíritu Santo, y todavía morando en el corazón de los hermanos, y todavía ellos no tenían el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ellos no tenían las epístolas del Nuevo Testamento, y sin embargo la expresión de adentro en ellos hizo que la iglesia tuviera una realidad muy precisa, de acuerdo a lo que ya nosotros tenemos en la palabra,
¿Sí me va a entender? De tal manera que lo que se escribió en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo escribía, incluyendo esto que vamos a leer, todos los pasajes que vamos a leer, Lucas, que vamos a leer Hechos si el Señor nos concede, Pablo y los demás apóstoles, ¿sí? Era algo, lo que ellos escribían era algo que se había formado en su interior. Y su pluma era la misma realidad que ellos tenían dentro. ¿Sí me va a entender? Y esa debe ser la realidad siempre de la iglesia. La iglesia siempre debe tener una vitalidad en su espíritu, en el espíritu de cada uno de los hermanos. Y eso es lo que se expresa hacia afuera. Ahora, nosotros tenemos una gran provisión de parte del Señor. Y es que su palabra hoy día también la tenemos aquí escrita. Entonces tenemos, como decir, un molde muy perfecto para poder determinar si lo que realmente estamos viviendo y expresando se ajusta exactamente a lo que el Señor había establecido por su Espíritu, primeramente en nuestros hermanos, que inspiró para escribir su palabra y que ahora nosotros vivimos. ¿Sí me va a entender? Parece que las dos cosas fueran iguales, pero no es igual. Una cosa es que yo haga unas cosas, tenga una manera de hacer las cosas, ¿sí? Sin que eso todavía no se haya hecho una realidad en mi espíritu, ¿sí? Cuando hay una realidad, una revelación en el ser, del ser humano adentro, en nuestra composición, ¿sí? Ya nuestra manera de actuar está regida por la vida que está dentro. Cuando todavía no hay revelación, entonces actuamos solamente con base en dirección externa, ¿cierto? Y por eso a veces no hacemos las cosas de acuerdo a lo que está la palabra o al mover del Espíritu, porque todavía necesitamos que el Señor se madure en nuestro ser y nos haga hacer las cosas como somos. O sea, que lo que se vaya constituyendo en nosotros sea lo que realmente se exprese. Amén. ¿Cierto? Ahora, esa vida nuestra, esa vida del Espíritu en nosotros, como decíamos, nosotros hoy día tenemos una ventaja y es que tenemos la palabra que nos rige y nos puede ir diciendo, ¿cierto? La palabra es como el palito ese que ponen de escoba al lado de la matica para irla corrigiendo, ir enderezando, ¿sí? Gracias al Señor que tenemos hoy su palabra. Pero la vida de iglesia no fue como que alguien primero se sentó y la escribió y después dijo, bueno, a ver, tratemos de empezar a vivir esto, a ver si somos capaces. No fue así. Fue la vida del Espíritu que empezó a expresarse y los hermanos escribían lo que era la realidad espiritual de la vida de iglesia. Entonces, era, digamos, como necesario por lo que vamos a decir. Capítulo 3 de Efesios en el versículo 14. Mira, dice así. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta es la oración de Pablo. Él doblaba su rodilla para esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y mira estas frases que empieza a usar Pablo acá. Las riquezas de su gloria. ¿Quién podría conocer qué son las riquezas de la gloria de Dios? ¿No? Y Pablo está orando aquí que nos las dé el Señor a nosotros. Pablo ora para que Dios, el Señor, nos dé las riquezas de su gloria. Qué tremendo es esto y qué misterioso es esto. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por ahí empieza la realidad de nuestra vida y de nuestra experiencia. ¿Cómo? Que por las riquezas de la gloria de Dios, eso empiece a fortalecer nuestro hombre interior con poder en nuestro espíritu. ¿Sí? Por ahí empieza. Si no empieza por ahí, hermanos, no es todavía genuino, digámoslo así, lo del Señor. Pero el Señor quiere empezar por acá, ¿cierto? Tenemos que pedir al Señor, Señor, empieza ahí, empieza en ti y en ti dándote a mi espíritu, mi hombre interior. Desde ahí donde empieza a fluir la vida del Señor en nosotros, ¿cierto? Cuando no es de ahí, entonces no es la vida del Señor, es religión tal vez, o es conocimiento tal vez. Pero la vida de Dios comienza de adentro hacia afuera.
la religión comienza a formarte de afuera, a ver si en algún momento llegas a hacer algo. Y uno sabe que no llega a hacer nada. A punta de prohibiciones y de reglas y de mandamientos y de cantaleta no se corrige nadie, porque nosotros no somos para corregirnos, nosotros somos para morir y que la vida del Señor nazca y crezca en nosotros. ¿Cierto? Dime. Y servir también. Ajá, sí. Entonces, ahora, ¿dónde vamos a servir? Aquí, mira, entonces empieza a decir, con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora fíjese que habíamos leído antes un para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y para qué somos fortalecidos con las riquezas de su gloria en nuestro interior? ¿No? Porque ahí es donde tenemos que ser enriquecidos. ¿Y para qué es esa riqueza? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, una extensión más de la obra del Señor. ¿Cierto? Es como si de la esfera espiritual pasara a la esfera del corazón. Porque dice, para que habite Cristo, pero ¿cómo así? ¿Luego Cristo ya no habitaba? Claro, Cristo habita en nuestro espíritu, pero Él quiere habitar también en nuestros corazones, que es una esfera más amplia de nuestro ser. ¿Sí? O sea, que Él vaya conquistando nuestro corazón es distinto que Él haya conquistado nuestro espíritu. ¿Sabe qué es que el Señor haya conquistado nuestro espíritu? Que nos sentamos en la reunión y lo adoramos a Él en espíritu y en verdad, como dice, en medio de los hermanos, de la iglesia, de la santidad de la casa de Dios, ¿cierto? En nuestro cuarto, en privado, cuando ayunamos, cuando entregamos días, que nos apartamos para el Señor, en oración, en meditación de su palabra, ¿cierto? Ahí está el Señor en nuestro espíritu, conduciéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos en nuestro hombre interior. Ese es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, fortalecer nuestro hombre interior, ¿cierto? Mediante el Espíritu del Señor, ¿cierto? Pero si solamente el Señor quisiera hasta ahí, entonces una vez dijéramos amén a nuestra oración, ¿cierto? Entonces nos iríamos y nuestro deleite, ¿en dónde estaría? ¿Cierto? No sé, en la discoteca, en el trago o en otra cosa, porque todavía nuestra alma, en la esfera de nuestra alma, todavía no reina el Señor. Reina mi propia naturaleza, reina mi propio sentido, mi propio gusto, ¿cierto? Mi propia actividad sensorial, ¿sí? Entonces, como decíamos ahora, como si pudiéramos tener una vida espiritual que se termina con el ejercicio religioso, pero cuando empieza nuestra vida, nuestra alma, entonces ahí no habita Cristo todavía, ¿cierto? Todavía nuestros sentidos le pertenecen más o al mundo, le pertenecen más a nuestra propia carne o a otra cosa. Todavía nuestro deleite en nuestra alma, todavía necesitamos que el Señor habite cada día más, ¿sí? Hasta que Él lentamente va empezando a habitar ahora en nuestros corazones. O sea, a veces ahora nos damos cuenta que lo que nos gusta también es lo del Señor, ¿sí? Que no solamente hacemos un ejercicio forzado espiritual, entre comillas, sino que ahora también ese es nuestro deleite, ¿cierto? No tenemos que forzar eso, porque es Cristo quien va habitando cada vez más en nuestros corazones. Entonces el Señor se explaya más, conquista un poco más de nuestro corazón, ¿cierto? Eso ya es una obra más avanzada del Señor, que Él haya podido tocar nuestros corazones, que Él nos haya salvado, ¿cierto? Y haya morado en nuestro espíritu, es algo grandioso, pero que Él pueda llegar a conquistar nuestro corazón, eso es algo que requiere el Señor más trabajo en nosotros, todavía más tiempo, todavía más enamoramiento, todavía que le cedamos más cosas nuestras, que Él vaya habitando, ¿cierto? Que Él vaya habitando cada vez más en nosotros, en nuestros corazones, ¿no? Y eso dice que es por la fe, fíjese que no dice que es por la ley. Uno podría pensar que es mediante el esfuerzo en nuestra alma, ¿no? Dice que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe, o sea que es mediante ¿qué? Mediante el creer, mediante diciéndole al Señor, Señor, habita en mi corazón, por favor. Señor, conquista cada uno de mis pensamientos.
¿cierto? Conquista cada uno de mis sentimientos, cada una de mis virtudes, cada una de lo que me anhela en mi corazón, cada uno de mis anhelos, conquístalos tú, Señor. Esa es la fe. ¿Sí me va a entender? No es mediante ejercicios, penitencias, ¿cierto? Como antes en la Edad Media se pensaba, que mediante penitencias el alma iba floreciendo. Mentiras. Se iba reprimiendo cada vez más, ¿no? Y por eso, cuando tenía la oportunidad y se pegaba sus escapadas, no se echaba una canita al aire, sino se echaba todo al mechero, ¿no? Porque lo que estaba era con una cosa reprimida ahí que no era real. ¿Sí me hago entender? Entonces nuestra vida cristiana no puede ser eso, no puede ser una tensión constante, una lucha constante, porque eso lo único que hace es retar nuestra propia capacidad carnal y almática. ¿Sí me hago entender? No es un pulso todo el tiempo con el Señor. Es por la fe. Y por la fe la cosa es muy distinta. La fe, hermanos, es más poderosa que la religión, que la restricción, que la imposición. Hay algo que es más poderoso. Y hay algo a lo que nosotros vamos a obedecer más contundentemente. A la gracia y a la fe. ¿Sí me va a entender? Eso es más poderoso. Eso nos doblega más. Eso nos conquista más rápido. ¿Sí? La gracia que la restricción. ¿Sí me va a entender? Eso es más poderoso. Ir más rápido a la gracia va a hacer que nuestra vida crezca más rápido que estar tratando de hacer las cosas por fuerza, porque no es por la fuerza, es por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? O sea que hay otro fin. ¿Sí ves cómo hay como varios escalones aquí? Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ahora también va a tener un fin. ¿Sí? Como leíamos. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A fin de qué? O sea, eso va a tener otro propósito. ¿Cuál es el propósito de que el Señor vaya conquistando nuestros corazones? A fin de que, arraigados y cimentados en amor. Porque la obra del Señor es por amor siempre. Siempre por amor. Lo que no nace del amor, se conduce en amor y desemboca en el amor, no es el tratamiento del Señor. El tratamiento del Señor es el amor constante y permanente por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese es el fin. Si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, nosotros vamos a estar cimentados y arraigados, ¿saben qué? En el amor. Qué tremendo. Ese es el fruto, el amor, hermanos. Nunca ninguna otra cosa distinta. El amor por encima de todas las cosas. El amor. ¿Sí ves? El amor. No la dureza de corazón ni el juicio, porque a veces pensamos que somos más espirituales porque juzgamos más, y no es así. Es de mayor madurez la misericordia y el amor que el juicio. Mal dicho de otra manera, la única forma en que vamos a poder juzgar las cosas bien es mediante el amor. Si en nuestro lente no está el amor del Señor, si el filtro no es el amor del Señor, no podemos juzgar las cosas espiritualmente. No las podemos juzgar. De hecho, el Señor mismo enseñó una parábola acerca de eso. Decía, y tú juzgas a tu hermano, ¿cierto? Que tiene una miguita, una pajita en el ojo, y tú tienes una viga, ¿cierto? O sea que, por decirlo de alguna manera, una evidencia de que tenemos una viga en nuestro ojo es que juzgamos la paja del otro. ¿Sí? Es una evidencia. Si uno lee bien despacio esa parábola se da cuenta de eso, que el Señor está diciendo eso. Cuando estamos juzgando las cosas pequeñas de otro, es justamente porque tenemos nosotros el mayor problema está en nosotros. Entonces necesitamos que el Señor vaya inundando nuestro ser, nuestro corazón de amor, porque así es el del Señor. Qué bonito que lo que dices para poder ayudarle a uno a pensar en otra de las de Pablo, que dice los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿no? Así exactamente, Pablo decía así. ¿Por qué? Porque como él ya había pasado por esa experiencia, ¿cierto?, de juzgar las cosas creyéndose espiritual, y por eso mataba a los cristianos,
entonces él mismo ya después temía, se daba cuenta de decir, no, yo soy el último, yo soy el peor, yo soy el más pequeño. Esa es la verdadera fruto. Amén. Perdón la interrupción. No, está bien. Dice así, ahora el versículo 18. Entonces, ahora sí, mira que si estamos arraigados y cimentados en amor, entonces ahora vamos a ser capaces, porque dice aquí, seáis plenamente capaces de comprender. Mire dónde viene la comprensión apenas, después de todo este proceso. ¿Sí ves dónde viene la comprensión? No podemos comprender si nuestro corazón no ha sido cimentado en amor. Nuestro corazón no puede ser cimentado en amor si Cristo no habita en nuestros corazones. Y Cristo no habita en nuestros corazones si no hay una revelación en espíritu, primeramente. Ese es el proceso. Por eso decía que al principio que esa es la real vida en el Señor. Ahí es donde nos viene la comprensión, ¿cierto? Si es al revés, es difícil. Es difícil. Entonces dice así: seáis plenamente capaces de comprender. Qué precioso. Y esto es difícil, que el Señor nos haga, hermanos, quiere decir que para que nosotros podamos comprenderle algo al Señor, la tarea es larguísima. Es larguísima. Primero, el Espíritu Santo tiene que fortalecer nuestro hombre interior con poder, llenarnos de las riquezas de su gloria, ¿cierto? Después, Cristo tiene que habitar en nuestros corazones, inundar nuestros corazones de su amor. Y después, entonces, ahí vamos a ser cimentados en amor, ¿no? Y ahí recién vamos a empezar a comprender las cosas, cuando todo ese proceso se ha hallado en nosotros. Pero mira lo que sigue: a fin de ser capaces de comprender, y ahora dice aquí con todos. Si hasta aquí la cosa era difícil, con todos, sí, todavía que es más complejo, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, hasta que uno comprenda, bueno, eso es, pero ahora con todos. Quiere decir que aquí empieza todavía el Señor a explayarse todavía más. De nuestro espíritu pasó a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿cierto? A nuestra expresión en amor, y ahora a la comunión de unos con otros. Con todos los santos, mira para qué hace esto el Señor, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, medidas que el Señor viene dando desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Cuando uno dice, ¿qué habla aquí el Señor? Y uno ve el Apocalipsis, al cuadro final encuentra una ciudad, la Nueva Jerusalén, que tiene la anchura, la profundidad, la altura. Qué tremendo lo del Señor. La obra del Señor es tremenda. Y que Él nos quiere hacer comprender todas estas medidas. Y medidas, incluso nos habla de temas numéricos. O sea que, como decíamos la vez pasada, el Señor también quiere tocar nuestra mente, porque Él nos hizo intelectuales también, pero para comprender esto que está aquí en este lugar. Entonces, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Qué cosa, no? Conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. O sea, conocer lo que excede el conocimiento. Que queda uno ahí como necesitando que el Señor nos explique lo que no es explicable, lo que no podemos comprender, para que seáis llenos de toda, y esta es la frase, ¿no? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Señor quiere llenarnos de toda su plenitud. Hace 8 días veíamos ese pasaje en Filipenses que decía que Él que comenzó la buena obra la terminará. Y aquí nos habla acerca de que Él nos quiere llenar de la plenitud del conocimiento de Dios. O sea, lo que el Señor quiere hacer es muy, muy, muy amplio, hermanos, muy tremendo. Entonces uno podría quedar aquí, bueno, ¿de qué es lo que el Señor quiere llenarnos? ¿Cuál es todo ese conocimiento? ¿Cómo es que se llegan a todas esas medidas, como dice Pablo, la anchura, la profundidad, la altura, ¿no?
Entonces vemos cómo esa obra del Señor empieza en nuestro espíritu y se va extendiendo hasta que pasa nuestra alma, nuestra expresión, nuestro ser, nuestros corazones, toca, ahora nos inunda a todos nosotros y tenemos que seguir comprendiendo medidas y anchuras, profundidad, hasta que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, la obra del Señor es una obra supremamente abundante. Entonces, quisiera ahora sí ir a hechos de cómo esto empieza a tomar realidad en nosotros, porque no estamos hablando solamente de cosas abstractas, sino que mira, capítulo 13 de Hechos, mira cómo es esto. Hechos de los Apóstoles comienza con la ida del Señor al cielo, ¿sí? Los apóstoles, la madre del Señor y las hermanas que servían al Señor quedan orando en una casita, asustados, ¿cierto? El Señor y todo, pero ellos quedaron ahí en oración, como decir, fortaleciendo su hombre interior, ¿cierto? Pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos. Todavía no ha venido el Espíritu Santo. Y de pronto viene el Pentecostés, ¿cierto? Y empiezan las personas a recibir al Señor, a arrepentirse de sus pecados. O sea, empieza el Señor a nacer de nuevo en los corazones, en el espíritu de estas personas, y empieza la vida del Señor a expresarse cada vez más, ¿cierto? Hasta que las personas son salvas, las personas empiezan a bautizarse, ¿cierto? A recibir los dones del Espíritu, a madurar, a crecer, ¿cierto? A identificarse como iglesia, como familia, como cuerpo del Señor, ¿sí? Todo eso empieza a suceder hasta que empieza el Señor a salvar a los judíos en Jerusalén, ¿cierto? Y los hermanos empiezan a crecer ahí, y algunos empiezan a madurar más, empiezan a evangelizar a los del mundo, a manifestar el amor del Señor. La iglesia empieza a formarse hasta que ya ve la iglesia de Jerusalén establecida, formada, con conciencia, con ancianos. De pronto vienen los diáconos y establecen 7 diáconos ahí en Jerusalén, y ahora esa iglesia ya ha madurado tanto, empiezan los hermanos a salir de ahí, a tener que llevar el evangelio a otras ciudades que también el Señor les había dicho. Mire, primero acuérdense, primero Jerusalén, pero después Judea, después Samaria y después hasta lo último de la tierra, llenando el Señor la tierra de su vida, ¿cierto? Que se expresa de esa manera, empieza a conquistar todo el entorno. Esa es la obra del Señor. Y entonces empiezan las personas a salvarse, hasta los más terribles pecadores como Pablo empiezan a salvarse, a conocer al Señor, a arrepentirse, a ir en pos de los caminos del Señor. Y empiezan entonces a establecerse en otras ciudades más testimonios del Señor. Empieza como la tierra como a iluminarse. En cada lugar donde va llegando es como si el Señor pusiera un candelero que da luz. Entonces desde el cielo yo no me imagino cómo se ve, empieza a iluminar la tierra cada vez que se va extendiendo una ciudad más. El Señor va como si pusiera su lumbrera ahí. Y llegamos al capítulo 13. Y empieza esto así, miren. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, hermanos, ¿con qué propiedad ya en el capítulo 13 habla así el Espíritu Santo? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Uy, cuánta revelación ya el Señor acá. Para llegar hasta esto, se necesita, hermanos, todo ese trabajar que ya hemos leído desde Efesios, desde el interior, hasta que un día el Espíritu Santo puede decir esto. Ya vamos en Hechos 13. Esto para el Señor es un avance gigantesco. Que ya haya en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya solamente que la iglesia entienda que está en Antioquía. Se necesita obra del Señor, se necesita trabajo del Señor. Entender que la iglesia está en Antioquía, hermanos. Nosotros no sabemos cuánto ha tenido el Espíritu que trabajar en el corazón del hombre, del ser humano, para llegar a establecer este principio en el corazón. Inmenso. El Señor tiene que luchar contra muchas cosas, muchos establecimientos, ¿cierto? Mucha deformación de lo que es la iglesia, ¿cierto? A veces pensamos que la denominación es una iglesia, pero ¿cuánto tiempo necesita el Señor trabajar en nuestros corazones para revelarnos que la iglesia está en Antioquía?
que la iglesia no es la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor cual, la iglesia del ministerio tal, la iglesia del servicio tal. ¿Cuánto necesitamos nosotros que el Señor vaya trabajando hasta que haga realidad eso, una expresión? Hermanos, esta frase que dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, eso no fue producto de una sentada filosófica de Pablo con los apóstoles y establecer cuál es la manera más eficiente, digámoslo así, en términos humanos, de evangelizar o de hacer la obra de Dios. No se trata de un mecanismo explosivo de evangelización, de una táctica humana. Esta es la obra del Espíritu Santo que quedó explícita para nosotros, para que nosotros nos vayamos conformando a ella. Por eso decía que tenemos hoy día la ventaja nosotros de que tenemos la palabra escrita, ¿cierto? Que es la pureza más real del Espíritu, visible, palpable para nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si somos conformados al Espíritu? No. Podemos leer como dice aquí, podemos decir la iglesia que estaba en Antioquía, o todavía nos cuesta, ¿no? Todavía decimos, no, yo la verdad es que mi familia toda la vida ha pertenecido a otra, sea cual sea, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos todavía, ay Señor, aproxímame más a tu palabra. Yo todavía leo esto y todavía me cuesta. ¿Sí me voy a entender? Todavía me cuesta, porque el Espíritu Santo todavía necesita profundizar más en mi corazón, hasta que un día el Señor nos quita, hermanos. No sé cómo es que lo hace el Señor, y podemos decir, ay Señor, qué alegría no pertenecer a ninguna denominación. No porque menospreciamos las denominaciones, para nada, al contrario, las amamos mucho, pero tenemos que ser fieles y medirnos con la Biblia, ¿cierto? Y decir, Señor, ¿cómo hago para no decir esto? Si es que tú lo dices. Lo que pasa es que necesito que tú vayas creciendo más en mi corazón, como decíamos en Efesios, que habite Cristo en mi corazón, para que yo me enamore de lo que Cristo está enamorado, porque a veces yo estoy enamorado, solamente estoy enamorado de mi pastor, en el sentido, digamos, ministerial, ¿sí me van a entender? Todavía estoy enamorado del templo, ¿cierto? Es que es tan bonito, es que le hicimos unos parqueaderos tan hermosos, ¿cierto? Yo siento que tengo mi corazón aquí, ¿cierto? Pero tenemos que darle más espacio al Señor en nuestros corazones. Si el Señor habla de los parqueaderos de la iglesia, pues entonces debería ahí estar también mi corazón, pero no encuentro yo eso en la Biblia. ¿Sí me va a entender? No encuentro ese modelo en la Biblia. El Espíritu Santo no tomó esa ruta de que nos dividiéramos basados en denominacionalismos, ni que nos dividiéramos por nombres de pastores, o por nombres de ministerios, o por nombres estructurales, grandes o pequeños, pomposos o sencillos. No. ¿Sí me voy a entender? Entonces ahí es donde empezamos a entender eso que dice Pablo, hasta que seamos capaces de comprender la altura, la anchura, ¿cierto? Entonces el Señor empieza a decirnos que Él sí tiene medidas, que Él sí, a veces nuestras medidas son más pequeñitas, a veces mi grupo es más pequeñito de lo que es la medida del Señor. ¿Sí me voy a entender? A veces la medida del Señor dice, con todos los santos, y nosotros decimos, ay no, solamente con los de la misión tal, ¿cierto? Pero no es la misión tal solamente. Los de la misión tal también, pero es con todos los santos, ¿cierto? O a veces también excedemos las medidas del Señor, ¿cierto? Entonces decimos, no, pero qué malo tienen los testigos de Jehová, y con los otros de aquí, los de allá, y hasta los todos, y hasta los que contradicen al Señor y contradicen su divinidad, pero vamos a amarnos todos, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una sola religión? Tampoco es hasta allá, porque tiene una revelación y una medida del Señor. ¿Sí me van a entender? Entonces nosotros tenemos que ver que en nuestro corazón esté la medida del Señor. Si el Señor dice la iglesia en Antioquía, pues es porque el Señor ha definido
el límite de su iglesia está en Antioquía. ¿Cierto? No podemos ser más pequeños que eso. Si el Señor hubiera dicho la iglesia del barrio norte de Antioquía y la iglesia del barrio sur de Antioquía, pues entonces serían dos iglesias en Antioquía, o en Antioquía, la del norte y la del sur, pero no dijo eso el Señor. Jerusalén solamente es una iglesia, Éfeso solamente una iglesia. Eso nos habla de la medida exacta del Señor. Y tampoco el Señor dijo la iglesia de Asia, ¿cierto? Porque sería más amplia, ¿no? En Asia hay 7 iglesias. No es una sola iglesia grande, no. Son varias iglesias. ¿Por qué? Como ya sabemos, pues lo que nos muestra la palabra por todos los versículos es que la iglesia está en cada ciudad, ¿cierto? Entonces cuando dice acá, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y mira lo que había, profetas y maestros. O sea que los profetas y los maestros están dentro de la iglesia, y no la iglesia está dentro del profeta, ni dentro del maestro, ¿sí? Que es distinto, ¿sí me hago entender? ¿Cómo dice? ¿Qué está en qué? ¿Los profetas están en la iglesia o la iglesia están en el profeta? Los profetas en la iglesia, o sea que todos somos la iglesia. El pastor, por más pastor que sea, está dentro de la iglesia. La iglesia no está dentro del pastor. El pastor es demasiado pequeño para contener una iglesia. ¿Sí me voy a entender? Por eso nosotros no podemos decir, no, está en mi iglesia, o la iglesia de fulano de tal. No se puede. ¿Sí me voy a entender? Y no es solamente una cuestión de lenguaje, como decimos. Es que el Espíritu inspiró que fuera así. ¿Qué le vamos a hacer? Si el Espíritu lo explicó así, lo detalló así. Y como digo, lo precioso de esto es que ellos escribían lo que vivían. No fue que alguien les puso un modelo externo que les dijo, mire, hagan las cosas así, ¿no? Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo indica, es Hechos de los Apóstoles. O sea, los hechos que el Espíritu Santo comenzó a evidenciar en los que habían sido salvos, a entender estas cosas. Entonces dice, Bernabé era un hermano, que era profeta o maestro. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí están hermanos que son profetas y maestros, y muchos más seguramente, ¿no? Ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo sí puede hablar, y habla, y es plenamente comprensible. Cuando ha habido ese ejercicio desde el interior pasar a nuestra alma, a nuestro corazón, el Espíritu Santo habla, es nítida su voz. Entonces el Espíritu Santo es el que habla en la iglesia, es el que puede ayudarnos y alumbrarnos. Y mira lo que dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea que sí hay hermanos que son apartados para algunas cosas, no podemos negar eso tampoco. Sí hay algunos hermanos que el Señor aparta, ¿cierto? ¿Y para qué? Para la obra a que los he llamado. O sea que hay algo que se llama la obra, ¿sí? ¿Ellos en dónde están? En la iglesia en Antioquía. ¿Y han sido apartados para qué? ¿Para ser hijos del Señor? No, ya son hijos todos. Cuando la iglesia, lo que quiere decir es eso, los llamados a salir fuera o los apartados. Ahora, de la iglesia a veces algunos son apartados ¿para qué? Para la obra. ¿Sí lo podemos leer ahí? Apartádmelos para la obra a que los he llamado. Entonces, hay algo que es la obra y hay algo que es la iglesia. La iglesia es donde están los hermanos, donde vive cada hermano, ahí está la iglesia, en cada ciudad. Y no es más amplia que la ciudad y no es más estrecha que la ciudad. Y de esas iglesias, de cada iglesia, el Señor puede hacer esto, apartar a algunos para la obra. ¿Sí lo vemos ahí? Entonces mira qué es lo que es la obra, dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que la obra tiene que ver con la despedida, ¿cierto? Mira, esto pasó. Oraron y los despidieron, ¿cierto? ¿A dónde? A la obra. ¿Que quién los había mandado? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, si vemos ese operar, o sea que fíjate cómo hasta que Pablo llegó aquí, ha pasado un desarrollo del Señor, del Señor en la vida de Pablo,
también y en la vida de toda la tierra. Y ahora, bueno, Pablo ya en Antioquía, ahora sale a la obra y sigue el Señor ampliando su testimonio, ¿no? Ampliando su obra. Entonces dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿a qué fue que salieron ellos? A la obra. Y mira qué es lo que dice: enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga. O sea que la obra de Dios es ir extendiendo, ¿cierto?, la palabra en cada ciudad a donde llegan, ¿no? Y bueno, ahí sigue, por ejemplo, mira el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, ¿no? Pero Juan, apartándose de ellos, volvieron a Jerusalén, pasando por Perge, y ahí se da uno cuenta de lo que es la obra del Señor. La obra del Señor entonces es lo que es más amplio de una ciudad. Es ir extendiendo la palabra del Señor en varios lugares, en varias ciudades. Y ahí empieza, hermanos, ustedes se dan cuenta ahí que empieza, dice: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, dice el subtítulo, ¿cierto? Ahí en el versículo 3. Esa es una ciudad. Más adelante en el capítulo 14, mire cómo está el subtítulo: Pablo y Bernabé en Iconio. ¿Qué es Iconio? Otra ciudad. Después dice: Pablo es apedreado en Listra. Cada vez la obra del Señor le toca pasar por ciertas pedreadas, ¿no? Uno piensa que la obra del Señor es para aplausos, para que lo aplauda uno el estadio entero, pero a Pablo no le tocaba tan así, no siempre al menos. Después, mira el versículo 24, ¿cómo dice ahí el subtítulo? El regreso a Antioquía de Siria, ¿cierto? Que era de donde habían salido, ¿no? Dice el versículo 24, pasando luego por Pisidia, que es otra ciudad, vinieron a Panfilia, otra ciudad, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Sí, ciudades y ciudades y ciudades, hermanos. ¿Sí? De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para la obra que habían cumplido. O sea que lo que hay desde el versículo 13, desde el capítulo 13 al 4, a lo que hay desde el 14 al 27 es lo que es la obra de Dios. Ellos salieron a la obra del Señor y regresaron habiendo cumplido la obra del Señor. ¿Y la obra del Señor en qué consistía? Ir de ciudad en ciudad llevando la palabra del Señor, ¿cierto? Para que las personas fueran salvas, se edificaran, ¿cierto? Crecieran y todo esto, ¿no? Entonces dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿a cuál iglesia? A la de Antioquía, que era de donde habían salido. Entonces Antioquía, si ustedes se dan cuenta, Antioquía como ciudad, como iglesia, era el lugar de donde salían los obreros, porque habían sido llamados a la obra, como Pablo y Bernabé, y después se recorrían y volvían y llegaban ¿a dónde? A Antioquía. Entonces Antioquía es una iglesia que es como un centro de la obra, ¿sí? Como también lo era Jerusalén. De Jerusalén salían los hermanos a evangelizar varias ciudades, a establecer iglesias donde se establecían hermanos, ancianos, diáconos, y volvían otra vez ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era, como decir, el centro de la obra. Como Antioquía. Antioquía era el lugar de donde salían y regresaban los apóstoles. Y eso habla de la madurez que tenía la iglesia en Antioquía. Cada iglesia seguramente va a tener que ir pasando por ese camino hasta que pueda también enviar hermanos y que vuelvan hermanos y que se vaya multiplicando. Esa es la vitalidad de la iglesia del Señor, la multiplicación que hay en la casa del Señor. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, le refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios, pero con ellos. O sea, no es solamente ellos, no solamente, mire la obra que hizo Pablo y Bernabé, no es Pablo y Bernabé, es Dios primero. La obra es de Dios. ¿La iglesia de quién es? De Dios. La iglesia pertenece solamente a Dios. En todo lugar donde haya iglesia, esa iglesia es de Dios, aunque no nos hayamos dado cuenta. O aunque a veces quisiéramos quitarle la iglesia a Dios. Decir, no, esta es mi iglesia.
¿no? El único que tiene derecho a decir mí es el Señor. Ahora, el Señor sí reconoce también a Pablo y a Bernabé, porque dice, había hecho Dios con ellos. O sea, no es Dios sin ellos, es Dios con ellos. No es solo Dios y no es solo ellos, es Dios con ellos. Primero Dios y con ellos. Entonces dice, ¿y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ¿no? Entonces mira lo que pasó más adelante en el capítulo 15, versículo 36. Ahí se quedaron mucho tiempo ellos con los discípulos. Incluso Pablo iba a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles, y ya tenían comunión con los apóstoles, entre los apóstoles, ¿cierto? Y mira el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, mira lo que le dije Pablo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Fíjese cómo Pablo tenía la conciencia de que la unidad administrativa de Dios es la ciudad. Y usted se ha dado cuenta de eso cuando lee el Apocalipsis, entiende por qué al final hay una ciudad perfecta. ¿Sí? ¿No entender? ¿Por qué la obra de Dios culmina con una ciudad perfecta? Que la ciudad es el mismo templo y el templo es la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y tiene medidas, anchuras, longitudes, altura, todo eso, ¿cierto? Por eso a veces uno lee el Apocalipsis y uno dice, su altura está establecida en cuadro y su altura son 12.000 y su medida 12.000 y la otra 12.000 y 12.000 por allí y la regla y la caña de medir y todo. Y a veces yo decía, ay Señor, yo no creo, yo creo que hay algo aquí que yo todavía no estoy viendo, ¿cierto? Por eso hablaba de Efesios. Y el Señor no quiere dejarnos así solamente con cosas que uno lee y como que uno dice, uy, no, sino que Efesios dice que tenemos que ir comprendiendo cuáles son y para qué son esas medidas de la ciudad, la anchura, la profundidad, la altura, ¿cierto? El Señor nos va haciendo comprender todo eso. Y nos va haciendo no solamente comprenderlo, sino vivirlo. Y no vivirlo por una imposición religiosa, por un método humano, sino vivirlo porque el Espíritu va expresándose. Y eso es así. ¿Quién le dijo a Pablo que hiciera esto? ¿Quién le dijo a Pablo, bueno Pablo, salga a hacer la obra del Señor y vayan de ciudad en ciudad y en la ciudad donde lo reciban, digan bienvenido a esta casa y donde no sacudan el polvo? ¿Eso quién lo impuso? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo fue el que impuso esa regla en Pablo, en el corazón de Pablo, de Bernabé y de los demás apóstoles. Y esa regla va apareciendo en cada uno de nuestros corazones para aprender cómo es el movimiento genuino del Señor, cómo es el movimiento genuino de Dios. Para eso está esto. Entonces, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Timoteo en el capítulo 16 dice, acompaña a Pablo y a Silas, y bueno, y pasan por Macedonia, por Filipos, empieza otra vez la obra del Señor, a Tesalónica, a Berea, ¿cierto? A Atenas. ¿Tienen ahí esos subtítulos que estoy leyendo así rápido? Para mostrar cómo es la obra del Señor. La obra tiene un concepto más amplio, la obra es de varias ciudades, de varias iglesias, y para eso los hermanos tienen que ser apartados por el Espíritu Santo para cumplir esa labor, ¿cierto? De ir extendiendo así la obra del Señor. Mira, ahora el capítulo 18. Quería aquí leer este pasaje, ¿no? Tenemos que ir rápido. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, otra ciudad. Salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, o sea, era del Ponto, pero vivía ahí. Recién venido de Italia con Priscila su mujer, o sea, Aquila era el esposo de Priscila. Por cuanto Claudio, y mira esto hermano, mira este detalle, ¿por qué ellos habían venido ahí? ¿Y por qué ellos se encuentran ahí con Pablo? Mira lo que usó el Señor, mira lo que usó el Señor. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. O sea que ellos estaban viviendo en Italia, en Roma, ¿cierto? Y de pronto Claudio dijo, bueno, ¿saben qué? Todos los judíos
tienen que salir de la ciudad, que va a haber allá un censo, necesitamos solamente los que son nacidos acá, y se van. Tuvieron que ir de una ciudad, salir de una ciudad e irse a Corinto, a encontrarse con Pablo, ¿cierto? Uno podría pensar, qué mala suerte, ¿cómo nos coge ese decreto de Claudio? ¿Sí? ¿Cómo nos viene a hacer ese trasteo? Sacarnos de aquí y llevarnos para otro lado, ¿no? Como hasta hoy día está pasando muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, que les están diciendo, bueno, ustedes van a tener que irse. Pero a veces en esos movimientos está la nube del Señor moviéndose de un lado al otro, como pasaba en el desierto en Israel, ¿cierto? A veces pasa eso. Mire, hermanos, ¿sabe por qué? ¿A quién le escribe Pedro, el apóstol Pedro, su epístola? A unos hermanos que les había pasado justamente eso. Los expatriaron, los sacaron de las ciudades donde vivían, donde estaban, ¿cierto? Los movieron y los, como decir, entre comillas, los echaron, ¿cierto? Y Pedro les escribía a sus hermanos. Pero ¿sabe para qué ha usado el Señor esos movimientos? Para cosas de su reino, para cosas que son invisibles para nosotros en lo natural, pero que en el Espíritu el Señor está haciendo cosas que en su momento no entendemos. En el momento no entendemos. Aquila y Priscila, ¿por qué estaban en Corinto? Si lo ve desde el punto de vista natural, por lo que dice aquí, ¿no? Porque Claudio sacó un decreto y les dijo, tienen que irse, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual del Señor, vamos a entender ese movimiento. ¿Sí? Vamos a entender cómo el Señor usa. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Señor, es ir a otros lugares, como le pasaba al Señor Jesús. Tenía que ir a otros lugares también. Entonces ahí la obra del Señor empieza a ser cada vez más amplia. Entonces dice así, porque había sido mandado, ¿no?, que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, mira, otra cosa que usa el Señor, la profesión. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Uno pensaría que fue solamente un tema de negocios. ¿Sí me voy a entender? Sí. Fue un tema solamente de negocio. Ay, Pablo y Aquila haciendo negocios con Pablo, ¿cierto? Pero en eso está la intervención del Señor. ¿Sí me voy a entender? Por el oficio de Aquila y Priscila y de Pablo, Dios usó eso, ¿cierto?, para mover algo que tiene que ver con su obra, con su reino. Por eso decía al principio que nuestra vida, nuestro trabajo, hermano, ¿sabe qué es nuestro trabajo? Nuestro trabajo debería ser la extensión de la obra del Señor en la tierra. Nuestro oficio debería ser la extensión de la obra del Señor en la tierra. Así es. Nuestros negocios, todo, dice. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos hacían tiendas, hacían cabañas, ¿no? ¿Qué cosa? Hacían carpas, edificaban tiendas, que es lo que quiere decir la edificación de la iglesia. El Señor usaba eso, ¿no? Y claro, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y mira lo que pasó. Más adelante, en el versículo 18, capítulo 18 y 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, ¿en dónde? En Corinto, ¿cierto? Se habían quedado ahí. Pablo llegó, se encontró casualmente con Priscila y Aquila, casualmente, entre comillas, porque tenían un negocio, entre comillas, de hacer tiendas, entre comillas, todo entre comillas, ¿no? Pero mira lo que estaba pasando. Entonces, mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, ¿cierto? Y con él, Priscila y Aquila. ¿Ve? Priscila y Aquila ahora iban con Pablo, habiéndose rapado la cabeza porque habían hecho voto, ¿no? Y llegó aquí, ¿a dónde? A Éfeso. ¿Quiénes? Pablo, pero con Priscila y Aquila, que habían estado en Roma, pero que por un decreto de Claudio les tocó irse para Corinto, y allá se encuentran con Pablo, montan un negocio, después Pablo, ahora viajan juntos y Pablo se van a Éfeso, ¿y qué? Y los dejó allí. ¿Eh? ¿A quién?
Aquila y ¿se quedaron en dónde? En Éfeso. En Éfeso. Qué precioso. Y después uno ve la obra del Señor en Éfeso. Ahí hay hasta una carta en el Apocalipsis para Éfeso. Y hay una carta de Pablo a Éfeso, donde él había dejado a Aquila y a Priscila ahí, ¿no? Ay, ahí empiezan a entender los movimientos del Señor un poco, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no? Dice y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, ¿no? Los cuales rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, o sea, Pablo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Bueno, si Dios quiere. Pablo quería, pero si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y se fue de Éfeso. ¿Y quién quedó ahí? Aquila y Priscila. Después Pablo les manda muchos saludos a ellos. Ustedes han leído otros aparte. Si alguien tiene pronto ahí un celular, se da cuenta cuando Pablo después escribe a Timoteo: saluda a Aquila y a Priscila, nuestros colaboradores en el Señor. Si alguien tiene ese verso por ahí, de pronto lo puede buscar ahí rápido para ver un poco cómo quedó ese asunto de Aquila y Priscila, ¿no? Y mira lo que pasa aquí, ¿no? Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos, porque hay hermanos que necesitan ser confirmados, ¿cierto? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, otro. Llegó a Éfeso, donde había quedado Aquila y Priscila, llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mi natural de Alejandría, todo esto, hermano, nos habla el entrelazamiento de lo que hace el Señor, ¿no? Mira, ahí estaba Aquila y Priscila en Éfeso. Ellos no eran de Éfeso, pero hasta ahí habían llegado después de haber venido de Corinto, de haber vivido con Pablo. Hermanos, lo que hace el Señor es tremendo. ¿Acaso a nosotros no nos pasa igual? Hay boyacos con costeños, con bogotanos, ¿cierto? Con paisas, eso es lo que el Señor hace, entrelazando toda la tierra para su obra. Entonces dice así: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mira, era un hermano que enseñaba, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí entiende uno por qué llegaba Apolos ahí donde ellos, ¿cierto? Donde estaban los hermanos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ellos habían estado mucho tiempo con Pablo, ¿cierto? Y por algo Pablo les dejó allí en Éfeso. Entonces cuando llegó Apolos, ellos lo escucharon atentamente. Y entonces mira lo que pasó. Dice así: cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Qué precioso, qué prudencia estos hermanos. Señor, yo digo que algo que el Espíritu Santo solo nos puede enseñar, el Espíritu Santo, es la prudencia, hermanos. Estos detalles de tomar aparte a las personas, ¿cierto? Eso es del Espíritu Santo. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que a veces nosotros tenemos que dar lugar a que puede ser que haya algo más exacto de Dios. O sea, Apolos predicaba una parte, era elocuente en las escrituras, eso está muy bien. Los hermanos le recibieron, eso está perfecto. Los hermanos son amorosos, cariñosos, pero Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le pusieron algo más exactamente. ¿Sí es? Y esa es la obra del Señor explayándose más en Apolos. Por eso necesitamos estar en comunión todos juntos, porque si Apolo no conoce a Aquila y Priscila, ¿cierto? No puede ser más exactamente seguidor del camino, ¿sí? Por eso a veces las cosas necesitamos tener esa amplitud en nuestros corazones para que otros hermanos, ¿cierto? De pronto Aquila y Priscila me tomaran a mí, mira, a ti dices chévere, tal, pero mira, hay algo que es más exacto. Y mira, vamos a verlo por la palabra, ¿cierto? Qué precioso, eso fue lo que hicieron Aquila y Priscila con Apolos. Mira, hermano, eso está muy bien, pero hay algo que es más puro, hay algo que es más exacto, ¿sí? No te lo decimos por contradecirte, ni por llevarte las cosas distintas, sino miremos lo que es más exacto de parte de Dios, miremoslo aparte, a ver si juntos concordamos. A veces las personas no dejan lo suyo, ¿cierto?
aunque lo suyo no sea más exacto, prefieren lo suyo que lo más exacto, ¿cierto? A veces necesitamos, ay Señor, sí, perdóname y dejo lo que pensaba yo que era lo mejor, porque la palabra del Señor me muestra que hay otra cosa más exacta, hay algo más fino, y por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que el Señor vaya haciendo cada vez las cosas más exactamente que lo nuestro. A nosotros nos gusta quedarnos a veces en nuestras zonas de confort, ¿cierto? Así el Señor todavía no haya llegado a su fruto que Él quiere en nosotros sí queremos quedarnos donde estamos cómodos. El Señor dice, pero quiero algo mejor para ti. Y uno dice, no Señor, hasta aquí estoy bien. Lo demás, más seguir adelante sería incomodarme, Señor. ¿Cierto? Entonces el Señor tiene que esperarnos mucho tiempo, ¿cierto? O esperar que otros vayan cediendo y va avanzando con los que puede ir cediendo en sus corazones. Entonces dice así, más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, o sea, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron, qué precioso, y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí ves? Entonces ahí vemos cómo ese mover del Señor a veces en lo natural tiene propósitos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, hacia algo más externo, más amplio. Entonces, hermanos, ahí está ese principio del Señor, el principio de la iglesia local en cada ciudad. Mientras Aquila y Priscila estaban en Corinto, pues estaba en la iglesia en Corinto, y cuando fueron a Éfeso, pues en la iglesia en Éfeso, y cuando estaban, ahora si tenían en algún momento que volver allá donde eran ellos del Ponto, pues estaban en el Ponto, y de hecho ellos regresaron porque después, Pablo, como les digo, si alguien pudo buscar en otro lado, ahí se va a dar cuenta que Pablo dice. En 2 Timoteo 4:19. Exacto. Saluda a Priscila y Aquila a la casa de Onésimo. Ajá. Y hay otras. Sí. Esa es una. Y hay otras más. Por lo menos hay como unas 4 menciones después de la obra que el Señor hacía allí con ellos. Entonces, hermanos, está ese principio de cómo el Señor va desarrollando su obra en nuestros corazones, y esa es la manera como se expresa y se explaya. Voy a leer un versículo más antes de terminar. Mira lo que pasa ahora en Gálatas, la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 1, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, porque ahí vimos cómo fue que Pablo fue hecho apóstol por el Espíritu Santo, lo apartaron para la obra, ¿cierto? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos, porque Pablo no está solo, sino con los hermanos, ¿cierto? Y todos los hermanos que están conmigo, o sea que Pablo estaba con los hermanos y los hermanos estaban con Pablo, a las, en plural, iglesias de Galacia. Entonces estaba la iglesia en Antioquía, que como vimos era una iglesia de donde llegaron a salir hermanos como Pablo y Bernabé, que fundaron otras iglesias, más todas las que leímos, ¿no? Todas esas ciudades que leímos. Esa iglesia llegó a ser un centro de la obra, donde salían los hermanos y volvían los hermanos y tal, ¿cierto? Entonces esa es la obra, ¿cierto? Y ahora Pablo escribe una carta que tiene una particularidad respecto a todas las otras cartas que él escribe, ¿cierto? Y es una carta a una región donde hay varias iglesias. ¿Por qué Pablo escribe una carta a varias iglesias al mismo tiempo? O sea, una carta para varias iglesias. Cuando tú te das cuenta de esta región de Galacia en los mapas de atrás, te vas a dar cuenta que eran iglesias que estaban cercas unas de las otras. Por lo cual Pablo, con una sola carta, está hablando a una región. Eso nos habla entonces de la comunión que hay entre iglesias que están en una misma región, cercanas unas de otras. Y esto uno no lo ve solamente aquí en la iglesia, en las iglesias de Galacia, sino que también lo ve en las iglesias de Asia en el Apocalipsis, cuando
el Espíritu Santo, bueno, cuando el Señor le está hablando a Juan y le dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Nuevamente ahí ve uno una pluralidad de iglesias y le va a escribir a la iglesia en Éfeso, ¿cierto? A la iglesia en Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, ¿cierto? Y a la Odisea. Y el Señor aparece en medio de 7 candeleros, donde cada candelero es una iglesia local, ¿cierto? Como lo fue la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Éfeso, porque era una sola iglesia, una ciudad. ¿Sí me va a entender? La iglesia es la ciudad. Pero ahora hay cartas que se envían a una región de iglesias. Eso nos habla acerca de lo que es la comunión entre las iglesias que están cercanas unas de otras, que corresponden a una región, en donde incluso, por ejemplo, ahí uno se da cuenta por la carta a los Gálatas, que tenían casi una situación espiritual muy parecida de región. ¿Por qué? Porque Pablo no tuvo que escribir una carta a cada iglesia, sino que escribió una sola carta para todas las iglesias que estaban en esa región de Galacia. Sin embargo, Pablo reconoce que son varias iglesias las de Galacia, no una sola iglesia de Galacia. ¿Sí me voy a entender? Ahí uno ve se da cuenta de eso. ¿Será que el Espíritu Santo, cierto? Que uno se da cuenta, hermanos, es una cosa milimétrica. Nunca el Espíritu Santo mencionó iglesias en plural en una sola ciudad. O sea, en una sola ciudad nunca van a haber 2 iglesias, ¿cierto? Nunca van a haber 2 iglesias. Así esto nos duela, porque a veces nos dice, yo pensé que mi iglesia, ¿cierto? Pero el Señor solamente ve una iglesia. ¿Cuál iglesia ve el Señor? La que está en la ciudad, que le pertenece a Él. ¿Cómo nos ve el Señor? Como iglesia en cada ciudad, ¿sí? Y al mismo tiempo reconoce iglesias que están cercas unas de otras, que se visitan, que están muy cercas unas de otras, como las iglesias de Galacia o las iglesias de Asia, ¿sí? ¿Para qué decíamos todo esto? ¿Para qué necesitábamos poner toda esta base? Nosotros somos hijos de Dios, estamos buscando al Señor y que su vida se exprese en nosotros, ¿sí? Su vida se va a expresar no solamente con que nos vaya bien en el trabajo, nos vaya bien en la universidad, nos vaya bien en el negocio, nos vaya bien en nuestras cosas seculares. Eso también es parte de la obra del Señor en nosotros, por supuesto. Pero la obra del Señor tiene que ver más con esto, con el establecimiento de la obra de Dios en la tierra, que ya vimos en qué consiste. En que de una localidad, de una iglesia, salen hermanos a visitar, a edificar, a hacer la obra espiritual de otras ciudades y de otras localidades, de otras iglesias. Hermanos, esto es lo que nosotros hemos venido experimentando, por lo menos en nuestros casos, en algunos de nuestros casos, más de 25 años atrás. Por su palabra empezamos a ver que a esto es lo que el Espíritu Santo nos está conduciendo. No podíamos tener una distancia tan alta de lo que hay en la Biblia, de lo que vivíamos nosotros en nuestra vida religiosa, y mucho menos de lo que vivíamos nosotros en nuestra vida particular. Nos empezamos a dar cuenta que si el Señor había dejado el Nuevo Testamento, era porque esto iba a ser lo que Él iba a empezar a construir en nuestra propia vida, en nuestra propia individualidad, y así en la individualidad de muchos, ir construyendo en lo colectivo, en la comunión entre sus hijos. Así que nosotros, esta es la realidad que hemos venido experimentando durante hace mucho tiempo, muchos años en medio de los hermanos. Nosotros conocimos al Señor, al principio nos reuníamos en denominación y empezamos a ver cómo lo que hay en la Biblia es mucho más exacto. De pronto un día unos hermanos nos cogieron y nos expusieron más exactamente el camino de Dios, como Aquila y Priscila lo hicieron con Apolos. Y eso mostrándonos por la Biblia, por la palabra del Señor, ¿sí? Y gracias al Señor, que aunque nuestro corazón era muy duro, Él formó esto en nuestra vida, en nuestra expresión, y empezamos a comprender la anchura, la altura, la dimensión de lo que es la obra del Señor, ¿cierto? Entonces llegamos a la vida que expresa esto. Empezamos a ver que había una iglesia en Teusaquillo, ¿sí?
Y al principio yo no entendía bien eso, bien ese principio, cómo era, pero el Señor nos fue mostrando por su palabra, ¿cierto? Y al principio no sabía si yo pertenecía a la iglesia del hermano Gino, o a la iglesia del hermano Alejo, o a la iglesia del hermano Arcadio, ¿sí? Porque eran nuestros hermanos, y ellos nos hablaban estas cosas, ¿cierto? Y eso lentamente el Espíritu Santo empezó a establecerlo como realidad en nosotros. Nadie nos forzó, y no queremos forzar a nadie tampoco, ¿cierto? Porque hemos visto que eso es lo que realmente tiene valor, es lo que hace el Espíritu desde adentro hacia afuera. Y asimismo quisiéramos también, como los hermanos usaron esa gracia con nosotros, que el Señor nos conceda también transmitir esa misma gracia, no forzar a nadie, no obligar a nadie, no restringir tampoco a nadie, ni imponer nada a nadie, ¿cierto? Si hay algo que me ha parecido especial de estar en medio de la iglesia, es la absoluta libertad con la que nosotros nos conducimos en medio de la casa del Señor, la libertad del Espíritu, que al mismo tiempo es el orden más especial que puede haber. Entonces en Bogotá pasa eso. En Bogotá pasa algo como lo que pasaba en Galacia, y es que hay varias iglesias que están cercas unas de otras, ¿sí? ¿A cuál iglesia pertenecemos cada uno de nosotros? Por supuesto diríamos a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor Jesús, y a ninguna otra iglesia más. Gracias al Señor que nadie dice que pertenece a la iglesia del hermano Gino, o a la iglesia del hermano Arcadio, o a la hermana Alejo. Gracias al Señor que no. Pertenecemos a la iglesia del Señor, diríamos rápidamente. Pero si pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿a qué iglesia entonces pertenecemos aquí en la tierra? A la iglesia en donde cada uno de nosotros vivimos y moramos. Ese es el principio bíblico, ¿sí? Pertenecemos a la iglesia en donde vivimos, donde el Señor nos ha establecido como su nube que está ahí un tiempo. Mientras estemos viviendo en Teusaquillo, pues somos de la iglesia en Teusaquillo. Bueno, si el Señor nos pasó un tiempo a vivir a Chapinero, pues somos la iglesia del Señor en Chapinero. ¿Y qué quiere el Señor en cada una de estas ciudades donde vivimos? O localidades. Que las personas, sí, o localidades, ciudades o localidades. Es que si viviéramos hace 50 años en Bogotá, para nosotros sería más fácilmente perceptible que vivimos en distintas ciudades en Bogotá. Pero hoy pues ya las calles están pegadas unas con otras y no vemos los límites, que los límites son ríos, valles, montes, que fueron los accidentes geográficos que el Señor mismo creó y puso. Pero bueno, entonces somos de la iglesia del Señor, y de la iglesia del Señor en el lugar donde Él por su sabiduría nos movió. Algunos, como Aquila y a Priscila, por medio de un decreto, se van de aquí todos los judíos y se van para Corinto, donde vayan a ver. ¿Y qué iba a pensar que el Señor quería hacer algo en Corinto con Aquila y Priscila, y que la única forma que Priscila y Aquila se movieran de esa ciudad era que Claudio firmara un decreto para que se salieran los judíos de ahí? ¿Cierto? Cosas que a veces parecen netamente seculares, pero el Señor a veces hace esas cosas, hermanos. Nos sale un trabajo lejos, nos abren una beca en otro país. ¿Y será que el Señor puede tener plan detrás de eso? Hay que estar atentos, no podemos cerrarnos, ¿no? A veces el Señor nos mueve de un país a otro. Aquí hay hermanos que están en otros países. ¿Será que el Señor tiene propósito en eso? Seguramente, ¿cierto? Esas movidas el Señor las ha venido haciendo desde el Génesis, moviéndonos de ciudad en ciudad, de lugar a lugar. Entonces en Bogotá pasa eso. En Bogotá somos varias iglesias, porque somos varias ciudades, y por eso en cada localidad hay una iglesia, ¿cierto? Eso tenemos que irlo viendo bien, para que el Señor pueda ir expresando lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que orar por la iglesia de nuestra ciudad, ¿cierto? Si en el lugar donde vivimos no hay iglesia todavía, no hay un testimonio del Señor, el trabajo empieza con la oración, pidiéndole al Señor que lo haga, ¿sí? Hubo un momento donde no había iglesia en Teusaquillo, pero alguien empezó a orar por Teusaquillo, hasta que Teusaquillo hubo iglesia, y ahora hoy día es un centro de la obra, porque de ahí se reúnen iglesias de varias partes de Bogotá y de Colombia,
y salen hermanos a llevar la palabra, y han salido hermanos de ahí a llevar palabra a otros lugares y han venido, bueno, todo esto. De pronto en una época no había todavía testimonio en Usaquén, y hermanos, incluso que hay hermanos de las que estuvieron, les tocó la parte de no ver nada con sus ojos, pero sintonizarse con el querer de Dios para la obra en la tierra. Y ahí hubo que empezar a orar, ¿cierto? Y probablemente muchos años, y a veces décadas, ¿cierto? Pidiéndole al Señor que Él haga lo que Él quiere en la tierra. Y que ceda nuestros corazones a lo que Él quiere en la tierra. Entonces en Bogotá hay tantas iglesias como ciudades conforman el distrito. Bogotá no es una ciudad, es un distrito, que quiere decir que es una conformación de varias ciudades, ¿sí? Y hay varias ciudades que están cada una con sus límites, incluso cada una tiene un alcalde menor. Claro, administrativamente pues es un distrito y hay un alcalde mayor. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué llegamos a todo este intríngulis? Como decía al principio, por una cuestión de coyuntura que consideramos que el Señor nos ayuda para aprovechar y ver estas cosas. Entonces en Bogotá sucede otra cosa además, que me parece que es un privilegio, hermanos. Es una gracia del Señor. Y es que pasa como lo que pasaba en Galacia, ¿cierto? Que había como una región de muchas ciudades donde estaban tan cerca unas de otras que a veces Pablo podía escribir una sola carta a los Gálatas, ¿sí? Y esa carta le servía como a 10 iglesias que habían cerca una de las otras. Así como el Señor en Apocalipsis aparece en medio de esos 7 candeleros, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y usted se da cuenta y todas esas iglesias están bien cerca una de otras ahí en Asia, ¿sí? Hoy día es uno de los tours que hacen turísticamente allí para conocer esas 7 iglesias allá en Asia, que hasta hoy existen esas ciudades, algunas son ruinas pero se visitan juntas. Uno va a Éfeso y bueno, hace ahí ese tour, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Bogotá estamos en una comunión muy estrecha porque el Señor nos ha puesto así, ¿cierto? Por eso tenemos libertad de reunirnos juntos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, hoy día, aquí vemos hermanos que vivimos en Usaquén, hay hermanos que viven en Ciudad Bolívar, donde también hay iglesia y también hay hermanos nuestros, y a veces nosotros también visitamos la iglesia allá, porque somos tan cercanos, el Señor nos ha puesto tan cerca unos de otros, que Él puede decir las iglesias de Bogotá como algo muy familiar, como algo que nos reconocemos, ¿cierto? Pero entendemos también el principio bíblico, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? La iglesia en Bogotá, pues las iglesias en Bogotá están en comunión permanente y por eso nos reunimos, por eso hay reuniones que tenemos todos juntas, ¿cierto? Por ejemplo, la reunión del viernes en la noche es la reunión de la obra, porque hay varias, todas las localidades, van los hermanos de Usaquén, de Chapinero, de Chía, de Suba, de Paca, de Puente Aranda, ¿cierto? Todos ahí, ¿cierto? La iglesia, por ejemplo, la reunión de los sábados, en la mañana, que también es una reunión de ayuno, también se convocan todos los hermanos, van de todas las partes de Bogotá y nos reunimos y tal. La reunión de los domingos, del primer domingo de cada mes, también vuelve a ser una reunión donde estamos todos juntos porque estamos muy cerca. Es como la epístola que Pablo le escribía a los Gálatas. Él no necesitó escribirle una carta a cada iglesia porque estaba muy cerca y la misma carta les cobijaba a todos, les servía a todos, ¿cierto? Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy día. Cuando vamos a la reunión de los viernes, pues eso nos cobija a todos, la enseñanza es para todos, aunque somos de varios lugares, ahí estamos todos, ¿cierto? Entonces, la reunión de los martes aquí, ¿estamos en dónde? Estamos en Usaquén, ¿cierto? Pero los hermanos vienen de varias localidades, como dije antes, de varias partes de Bogotá, o sea, de varias ciudades, o sea, de varias iglesias. Y tenemos esta reunión y nos reunimos con ese entendimiento, ¿cierto? Qué precioso que vienen hermanos de muchas localidades y quisiéramos que sigan y que vengan de todos los lugares de Bogotá e incluso a veces de afuera de Bogotá, ¿cierto? Vienen hermanos de muchas localidades, de Suba, de Teusaquillo incluso también, de Ciudad Bolívar, de Chapinero, de Sogamoso también a veces vienen los hermanos y están acá. Entonces,
¿Por qué nos permite eso el Señor? ¿Por qué nos da libertad eso el Señor? Porque vemos por la Biblia cómo había iglesias tan cercanas que tenían una comunión muy estrecha, muy cercana, muy permanente, que se reconocían, ¿cierto? Que estaban ahí en comunión todas, donde Pablo decía, mire, esta carta que escribí a Corinto, léanla también en Tesalonicenses, y la que le escribí a los tesalonicenses, léanla también en Corinto, porque son iglesias que están ahí en el mismo proceso, en la misma cercanía, en la misma obra, en la misma región y todo lo demás, ¿cierto? Pero claro, la reconocemos como una iglesia, porque tenemos eso por la palabra del Señor. No podemos decir que no hay una iglesia en Usaquén y una iglesia en Suba y una iglesia en Ciudad Bolívar y una iglesia en Teusaquillo. No podemos borrar esos límites, ¿cierto? Porque es como si en lugar de haber 7 candeleros, nosotros hubiéramos dicho, no, Señor, son muchos candeleros, más bien vamos a hacer 2 bien grandes, cada uno con lo que le corresponde a la porción del otro. No hizo eso el Señor hizo 7 porque eran 7 ciudades. ¿Sí me van a entender? Eso el Señor lo va haciendo y lo va expresando de una manera natural, no impuesta, no por conocimiento externo, sino porque el Señor lo va haciendo de esa manera. Entonces necesitamos, como decimos, entender las dos cosas, porque las dos cosas están en la Biblia. Si el Señor no hubiera escrito las iglesias en Galacia, o si el Señor no hubiera escrito la iglesia en Éfeso, entonces podríamos intercalarlos, decir, entre comillas, los conceptos, pero el Señor nos va dando claridad. Entonces deberíamos tener una comunión con los hermanos que están en nuestra misma ciudad. Claro, por lo menos la reunión del partimiento del pan es una reunión donde se da testimonio de lo que somos, ¿cierto? Es como decir, como que a la hora de la cena, pues ahí nos reunimos todos los de la casa, ¿cierto? Y si uno dice, bueno, ¿y dónde está tu hermano? No, salió tarde de la universidad. Ok. Como que en el momento de la cena es donde aprovechamos como ese rato de intimidad familiar, ¿cierto? Asimismo la reunión del partimiento del pan de cada localidad. Si no hay todavía, bueno, pues hay que ir donde estemos más cercanos los hermanos para no dejar de participar de la Santa Cena, porque es importante. La reunión más importante es la reunión de partimiento del pan en cada localidad, ¿cierto? Si no hay, bueno, vamos a donde están nuestros hermanos más cercanos, y mucho más, gracias al Señor, aquí en Bogotá, que hay varias posibilidades, ¿cierto? Mientras tanto, oramos para que el Señor haga lo mismo en cada localidad, que el Señor vaya creciendo y vaya acrecentando su obra, porque es la de Él, es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en toda la tierra. El Señor dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hoy nosotros somos lo último de la tierra. Si usted mira desde Jerusalén, estamos bien lejos de Jerusalén, gracias al Señor que se ha podido ir haciendo esa obra así, ¿cierto? Entonces, pues eso es, hermanos, ¿no? Y así estar en comunión con las iglesias y con la iglesia. Y bueno, y vamos a ver el Señor cómo sigue haciendo lo suyo. Nosotros estamos en sus manos y confiamos que Él es el que va haciendo su obra como a Él le place, como Él quiere, de la manera más eficiente para Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué no aprovechamos y oramos por todos los hermanos, por las iglesias y por la obra del Señor, y específicamente por nuestros hermanos más cercanos, que son los que están aquí en Bogotá? ¿Sí? Bueno, Señor, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro interior, Señor, que es la obra que nosotros queremos, Señor, que prevalezca. Que tú puedas, Señor, avanzar en nuestros corazones, tocar cada día más nuestro ser, dándonos revelación y conocimiento de ti, Señor, en todas las cosas. Gracias por la alegría de poder estar juntos, por la alegría de lo que tú has hecho hasta el momento, por la alegría de estar en comunión unos con otros, de reconocernos como hermanos, como tus hijos, de reconocernos como tu iglesia, Señor, como tu familia. Y por eso nos encomendamos a tus manos, Señor. Encomendamos cada una de las reuniones que hay en medio de tu iglesia, la de cada iglesia, la de cada localidad. Específicamente hoy oramos, Señor, por todas las iglesias en el distrito capital de Bogotá, por todas las localidades en donde tú has querido, Señor, poner tu testimonio, porque en cada una, Señor, hemos visto obrar tu mano,
Oramos por nuestros hermanos en donde todavía, Señor, no hay un testimonio de iglesia, para que tú, como lo has hecho siempre, tú puedas ir haciendo lo tuyo, Señor. Amén. Oramos a favor de nuestros hermanos, de todos tus hijos, de nuestros hermanos, aún de los que no conocemos y aún de los que no están en comunión con nosotros, Señor. Oramos que tú nos ayudes a todos, que tú nos edifiques a todos, porque todos necesitamos ser edificados por ti, Señor. Encomendamos especialmente también, Señor, esta nueva jornada de esta reunión, que tú hagas como a ti te plazca, que tú hagas como a ti te agrada en tu corazón, Señor, conforme a lo que es de provecho para tu reino, en lo que es de edificación para tu casa, para tu iglesia. Oramos especialmente por nuestros hermanos aquí en Usaquén. Oramos por nuestros hermanos en Suba, en Teusaquillo, en Ciudad Bolívar, en Chapinero, en todos los lugares, Señor, donde hay hermanos, para que tú nos ayudes y nos guardes a todos, nos guardes en comunión, nos guardes juntos, nos guardes como familia, como iglesia, Señor. Y nos hagas cada día más conocedores de tu verdad, y que cada día tu camino se muestre más exactamente en nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén, Señor.